Salgo hacia los acantilados, como he hecho cada miércoles, sin falta, durante los últimos 10 años. Una rutina que ya se me metió tan adentro que ni siquiera necesito pensarla de antemano. La grava del sendero cruje bajo mis botas con cada paso y el viento atrapa mi cabello con dedos ásperos, despeinándolo en todas direcciones. Sigo sacándome mechones sueltos de la boca mientras subo, con los muslos doliéndome cada vez un poco más de lo que recordaba de la última vez. El camino hasta la cima de los acantilados ya era empinado cuando tenía apenas 16 años, y con el paso de los años se siente cada vez más empinado todavía, como si la cuesta misma se fuera inclinando un poco más cada temporada. A veces la gente del pueblo me pregunta, con esa mezcla de curiosidad y preocupación, ¿por qué me sigo molestando en venir hasta aquí cuando mis piernas no muestran ningún signo real de mejorar con el tiempo? Pero para mí siempre vale la pena por el punto de observación que ofrece la cima, esa vista privilegiada que no se consigue desde ningún otro lugar del pueblo. Hay algunas señales oxidadas clavadas en la cima que advierten a la gente que se mantenga alejada del borde mismo de las rocas, con letras ya casi ilegibles por los años a la intemperie. Incluso queda una mesa de picnic, aunque completamente desgastada y deteriorada por el desuso, con la madera astillada y gris. Ya nadie viene hasta aquí arriba, salvo yo. No desde que el barco empezó a venir, hace ya una década larga. No necesito ir hasta el mismísimo borde del acantilado para verlo con claridad. La altura de la cima ya me da suficiente perspectiva. Apoyo mi bastón contra la mesa de picnic y me acerco despacio hacia el borde, con cuidado de no pisar donde no debo. El agua se extiende ahí abajo, de un azul grisáceo, oscuro y profundo, como el sueño mismo, sin ningún fondo visible desde esta altura. Las olas rompen contra las rocas con un rugido rítmico y constante, un sonido que nunca cambia. La voz del océano es fuerte y persistente. Ni un solo día de los que he venido a los acantilados en toda una década ha flaqueado esa presencia sonora. Incluso cuando las olas están relativamente tranquilas al llegar, siento que es como un gran gato acurrucado que simplemente descansa entre una cacería y la siguiente, esperando su momento. No pienses ni por un momento que estás más a salvo que antes. Parece susurrar el agua mientras lame despacio las rocas de abajo. No pienses ni por un momento que no puedo alcanzarte donde sea que estés parado. Mientras camino hacia mi punto de observación habitual, ese lugar seguro que ya conozco de memoria, el eco distante de una sirena resuena a través del agua, cortando el rugido constante de las olas. Me estremezco sin poder evitarlo, como cada una de las cientos de veces anteriores. Desde esta distancia todavía considerable, el barco es apenas algo diminuto, una simple mota oscura recortada contra el horizonte. Extiendo la mano hacia adelante y lo pellizco entre el pulgar y el índice, fingiendo por un instante que podría arrancarlo del mar de un tirón, como quien se saca una garrapata molesta de la piel.
Sé perfectamente lo que vería si estuviera más cerca, aunque hace años que evito acercarme demasiado. Se parece a un ferry bastante normal en casi todos los aspectos posibles, del tamaño y la forma habitual de cualquier embarcación de pasajeros. Sin embargo, nunca sale humo de la chimenea, ni una sola vez, por más que el motor debería estar funcionando. Cuando se acerca lo suficiente, tampoco se llega a ver a ningún miembro de la tripulación en cubierta, ni una sola sombra moviéndose detrás de las ventanas. Y si alguien comete el error de acercarse demasiado, puede llegar a ver cómo las ruedas del timón giran solas y los cabos se tensan por su propia cuenta, sin que haya absolutamente nadie ahí para tirar de ellos. A esta distancia, por suerte, no logro distinguir ninguno de esos detalles con claridad. Solo alcanzo a ver la silueta general de la embarcación mientras avanza hacia la costa de forma lenta, pausada e inexorable, como lleva haciendo cada cierto tiempo durante toda una década. Nadie en el pueblo sabe realmente de dónde viene el barco, ni de dónde salió la primera vez. Irónicamente, esa es una de las primeras cosas que la gente sí sabe con certeza sobre él, la información básica que se repite una y otra vez. Cada vez que alguien nuevo llega al pueblo y pregunta al respecto, eso es exactamente lo primero que le cuentan, casi como advertencia. Apareció por primera vez un viernes por la tarde, hace ya 10 años. La secundaria acababa de terminar esa misma semana y mis amigos y yo estábamos celebrándolo como corresponde. Todos estábamos reunidos en casa de Maglet para una sesión de películas sin mayores sobresaltos, comiendo el guat que había preparado su madre esa tarde y atiborrándonos después de comida basura. En ese momento teníamos 18 y 19 años, edad suficiente como para considerarnos prácticamente adultos, así que a los padres de Maglet no les importó demasiado cuando alguien del grupo hizo la sugerencia de ir a la playa. Una cosa llevó a la otra rápidamente, y de pronto ya nos estábamos poniendo las chaquetas de apuro, rescatando los teléfonos perdidos entre los cojines del sofá y saliendo juntos hacia la noche fría, tomando el camino de siempre que bajaba directo hacia el mar. No recuerdo con demasiada claridad el camino hasta allí, ni tampoco gran parte de nuestro tiempo en la playa antes de que todo cambiara. Todo eso vuelve a mí solamente a jirones y destellos sueltos, como fotografías desordenadas. La risa luminosa de Maglet, como burbujas doradas, estallando una tras otra en la oscuridad de la noche. Mis propios pulmones doliendo por el frío del aire marino, mi cabello agitándose sin parar por el viento. Dylan enredándolo distraídamente entre sus dedos mientras hablábamos de cualquier cosa. El fuego que había encendido Ryan chisporroteando con fuerza, con las chispas flotando hacia arriba, como si fueran diminutas estrellas nuevas apareciendo por un instante en la noche. La textura áspera de la chaqueta de mezclilla de Dylan rozándome la mejilla, su cuerpo entero cálido y firme contra el mío. Ojalá pudiera recordar más de todo eso, con más detalle y nitidez. Apenas una década después, esos recuerdos ya son difíciles de rozar, sin que se deshagan un poco más cada vez. Se han ido colapsando todos entre sí con el tiempo, reducidos ahora a poco más que sal y espuma marina en mi memoria.
Recuerdo estar acurrucada contra el pecho de Dylan esa noche, escuchando de fondo cómo Mallet y Ryan se chinchaban mutuamente sin parar mientras asaban malvaviscos que habíamos mangado directamente del mueble de los aperitivos en casa de Mallet antes de salir. Estaba entre sueños en ese momento, llena de azúcar, de carne asada y de un poco del alcohol que definitivamente no debíamos tener a esa edad. Dylan me acariciaba el pelo distraídamente con una mano, mientras miraba fijo el fuego que teníamos delante, interviniendo de vez en cuando en la conversación con los otros dos, sin apuro. Sentía calor por todos lados, como si estuviera envuelta en una manta gruesa, a pesar del viento frío de la noche. La luz del fuego creaba una suave burbuja anaranjada contra la oscuridad que nos rodeaba, aislándonos por un rato del resto del mundo. Todavía recuerdo eso con claridad, incluso 10 años después. Cómo se sentía en ese momento que absolutamente nada podía tocarme ahí dentro, protegida por el fuego y por Dylan. No recuerdo, lamentablemente, cuál fue el chiste exacto que hizo Mallet esa noche. Ojalá pudiera recordarlo, aunque sea ese pequeño detalle. Ahora recuerdo muy poco de aquello en general, como si la memoria misma se hubiera resistido a guardarlo del todo. Mallet dijo algo gracioso y Ryan se rió con ganas. Con esa risa suya que todavía estaba terminando de asentarse en un tono más grave, con cada vez menos gallos a medida que se moldeaba lentamente hacia su voz adulta. Tenía una barba desaliñada y todavía rala, por la que solía pasarse aceite religiosamente cada mañana, con la esperanza vana de que le creciera más rápido. Se estaba riendo con ganas, todavía con la boca abierta por la carcajada, cuando el sonido grave de la sirena de niebla rasgó la noche de golpe. Recuerdo con total claridad la extraña violencia de ese instante exacto, lo abrupto que fue. La forma en que mi pequeña burbuja de calma estalló a mi alrededor sin previo aviso, con la noche entera extendiendo sus manos oscuras hacia nuestro pequeño capullo de luz y fuego. Me senté erguida de golpe, sobresaltada, arrancada de la bruma entre sueños en la que había estado flotando cómodamente segundos antes. Mallet había soltado sin darse cuenta el trinchete de cocinar, dejando la punta metálica todavía en el fuego. Su malvavisco empezó a echar humo y a chamuscarse rápidamente por el descuido, pero ella ni siquiera se dio cuenta de eso. Estaba contemplando fijamente la playa a lo lejos, con la mirada clavada hacia las olas oscuras. ¿Qué diablos fue eso?, dijo Dylan en voz alta y firme, rompiendo el silencio incómodo que se había formado de golpe. Tenía la cabeza girada por completo hacia el lado opuesto del fuego, mirando fijo hacia la oscuridad de la noche. Mallet señaló hacia el mismo punto sin decir nada. Ryan se giró enseguida para mirar también, y yo hice lo mismo un segundo después, siguiendo la dirección exacta de sus miradas. Al principio no lograba identificar bien qué era esa figura enorme que todos estaban mirando fijamente. Estaba demasiado oscuro para distinguirla con claridad, y al comienzo solo parecía una sombra densa contra la noche, tapando por completo la luz tenue de las estrellas y del resplandor lejano de la ciudad. No tenía ningún tipo de luces encendidas que ayudaran a definir de qué se trataba realmente.
Entonces, la sirena volvió a sonar, todavía más cerca que antes, y ahí fue cuando me di cuenta con horror. Era un barco entero. Un barco varado justo en una playa sin muelle cerca, completamente sin luces de ningún tipo. Ni siquiera podía distinguir una simple luz roja o verde de posición que me indicara qué costado exacto del barco estaba viendo desde ahí. Creo que deberíamos irnos, dijo Ryan. Nunca antes había oído a Ryan sonar tan nervioso como en ese momento, y eso que lo conocía desde hacía años. Lo curioso era que su voz no temblaba en absoluto, como uno hubiera esperado del miedo. Era simplemente baja, firme y silenciosa, con un tono que se sentía como una mano fría, apretándote la nuca sin previo aviso. Fue justamente eso, ese tono tan inusual en él, lo que hizo que me esforzara de inmediato por ponerme de pie, mientras Dylan me ayudaba a levantarme con una mano firme y segura. Se agachó rápido y recogió mi bastón del suelo para entregármelo sin decir palabra. Mallet, mientras tanto, empezó a echar puñados de arena sobre el fuego con desesperación, pisando las brasas descalza para apagarlas lo antes posible. Debo aclarar algo importante acá. A pesar de tener apenas 16 y 17 años, ninguno de nosotros intentó en ningún momento explorar el barco por curiosidad. No nos acercamos ni un paso de más. No gritamos llamando a los marineros, que en teoría deberían haber estado ahí, tripulando la embarcación. No intentamos curiosear de cerca. No lo provocamos de ninguna manera. No nos demoramos ni un segundo innecesario en el lugar. No lo hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos. Y eso es algo que sigo repitiéndome, incluso hoy, como si necesitara convencerme de que al menos hicimos bien esa parte. Puedo mirar atrás ahora, 10 años después, y lamentar profundamente no haber corrido de inmediato en cuanto lo vimos. Creo que en ese momento pensé, de forma un poco ingenua, que podría tratarse de algo relacionado con el crimen organizado, contrabando o algo por el estilo. Un pensamiento bastante tonto para una adolescente que apenas había visto un arma de verdad en toda su vida. Pero, ¿tú qué habrías pensado en mi lugar? Un barco completamente varado en una playa sin muelle cerca, sin ninguna luz encendida, totalmente inquietante y en absoluto silencio, a millas de distancia del puerto más cercano. Pensé, en ese instante de pánico contenido, que mientras no viéramos a nadie moviéndose cerca del barco, todavía tendríamos tiempo suficiente para recoger nuestras cosas con calma y alejarnos sin problemas. Pensé que teníamos tiempo de sobra para escapar sin correr siquiera. ¿Tú qué habrías pensado, honestamente, en esa misma situación? Recogimos nuestras cosas más rápido de lo que jamás lo habíamos hecho antes, en completo silencio. Nadie decía una palabra. Dylan metió apurada nuestra comida sobrante en una bolsa de plástico. Ryan agarró el abrigo de Mallet del suelo y se lo echó sobre los hombros sin que ella tuviera que pedírselo. Dejamos ahí tirada la cerveza que habíamos traído a escondidas. No debimos haberla dejado en retrospectiva, pero teníamos apenas 17 años y estábamos genuinamente asustados. En completo silencio, terminamos de recoger nuestras pertenencias, nos pusimos los abrigos de apuro y nos escurrimos playa abajo, alejándonos todo lo rápido que podíamos, sin correr todavía. Caminamos en un tenso silencio durante un buen rato, resistiendo con esfuerzo la tentación constante de mirar hacia atrás, hacia donde habíamos dejado el fuego apagándose solo.
Dylan me apoyó sin que se lo pidiera en ningún momento, dejándome recostarme parcialmente sobre su cuerpo y ayudándome con firmeza a no perder el equilibrio sobre la arena irregular. Yo era, inevitablemente, más lenta que los demás. La arena suelta me hacía tropezar todavía más de lo habitual, sumándose al dolor constante de mis piernas. Podía sentir con claridad la ansiedad y la frustración creciente de Marlette, a pesar de que no decía nada en voz alta. No dejaba de mirarme de reojo cada pocos pasos, calculando el ritmo. Sentía la cara ardiéndome de vergüenza por eso mismo. Si nunca has sido la persona con más discapacidad dentro de un grupo en una situación de peligro real, quizás no conozcas del todo esa vergüenza tan punzante y específica que se siente en esos momentos. Aunque la gente que te rodea no diga absolutamente nada en voz alta, esa tensión se pega igual a los bordes de todo, adhiriéndose a uno como los abrojos. Se pegan a un abrigo de lana, imposibles de sacudir del todo. Me aferré con fuerza al brazo de Dylan, concentrándome únicamente en ignorar el dolor punzante y en mantener el paso del grupo como fuera. Estaba mirando fijo hacia la arena frente a mí, intentando asegurarme con cada paso de no pisar una roca escondida y doblarme el pie en un mal momento, cuando de golpe oí que Ryan se detenía en seco delante de todos. Levanté la vista de inmediato y me quedé completamente helada ahí mismo. Por un instante confuso, pensé que nos habíamos desorientado en la oscuridad y habíamos dado la vuelta sin darnos cuenta, caminando de regreso hacia donde habíamos empezado. Sabía que era imposible, pero era la única explicación que lograba preservar de alguna manera la realidad tal como la conocía hasta ese momento. Entonces, el corazón se me cayó de golpe al estómago, un vacío repentino. Sentí que el mundo entero se inclinaba peligrosamente a mi alrededor, perdiendo el equilibrio. Era muy parecido a llegar a tu propia casa después de un día largo y encontrarte con que está completamente ocupada por desconocidos, sin ninguna explicación posible. El barco estaba ahí, otra vez, exactamente frente a nosotros esta vez, una sombra oscura y maciza, recortada contra el cielo, lleno de estrellas. Sentí a Dylan ponerse tenso de golpe a mi lado, todo el cuerpo rígido. Marlette dio un paso instintivo hacia atrás, alejándose. Ryan, en cambio, se quedó completamente congelado en su lugar, sin poder moverse. Entonces, casi como si fuéramos un solo cuerpo, actuando al unísono, nos dimos la vuelta todos a la vez. Tiramos nuestras cosas al suelo sin pensarlo dos veces y empezamos a correr con todas nuestras fuerzas. Corrí como pude. Mis piernas gritaron de dolor casi de inmediato, protestando contra el esfuerzo repentino. Normalmente yo no corría nunca. Caminar ya me exigía suficiente esfuerzo día a día como para sumarle una carrera. Pero el miedo helado y sobrecogedor que sentía crecer en el pecho fue más que suficiente para provocar esa reacción desesperada en mi cuerpo, saltándose cualquier límite habitual. La mano de Dylan apretaba la mía con fuerza mientras corríamos juntos. Estaba en el equipo de atletismo del colegio y podría haberme dejado atrás sin ningún esfuerzo, ganándome varios metros en segundos, pero decidió quedarse a mi lado en todo momento, apretándome la mano como si fuera un tornillo de banco, mientras prácticamente me arrastraba hacia adelante con cada zancada.
No creo, pensándolo bien años después, que ninguno de nosotros hubiera llegado a idear algo que se pareciera remotamente a un plan concreto en ese momento. A veces, cuando el terror es así de puro, lo único que se te ocurre hacer con el cuerpo entero es correr sin pensar en nada más. Si hubiera sabido entonces lo que estaba a punto de suceder apenas unos minutos después, tal vez habría hecho las cosas de otra manera. Nos dimos la vuelta todos juntos y corrimos de regreso por la playa, exactamente por el mismo camino por donde habíamos venido hacía apenas un rato. Recuerdo con claridad haber levantado la vista en algún momento y ver que el barco ya no estaba a la vista, y sentir por un instante fugaz un extraño destello de esperanza recorriéndome entero. Podía ver a lo lejos las chispas brillantes de las luces de la ciudad recortadas contra el cielo nocturno, señalando el camino de regreso. Sabía que había un sendero en algún punto entre las plantas de hielo y la arena que nos llevaría de vuelta hacia el asfalto conocido y las farolas encendidas. En algún rincón desesperado de mi mente pensaba, casi con ingenuidad, que llegar hasta ahí significaría automáticamente estar a salvo. No sabía todavía, en ese momento, lo que realmente estaba pasando, no de la forma completa en que lo sabría apenas un rato más tarde. Solo sabía, con total certeza, que algo andaba terriblemente mal esa noche y que lo único razonable que se podía hacer era poner la mayor distancia posible entre nosotros y esa cosa. Mallet y Ryan corrían un buen trecho delante de nosotros dos, ganando terreno con cada paso. Apenas podía ver con claridad, a través de los destellos blancos de dolor puro que me nublaban la vista cada vez que apoyaba las piernas en la arena suelta. Me iba a caer, me di cuenta con una especie de fatalismo horrible que recordaría después con total nitidez. La adrenalina solo llega hasta cierto punto en situaciones así. Hay un momento inevitable en que simplemente falla y el cuerpo se rinde. Mi cerebro entero estaba lleno de una niebla blanca y pegajosa que no me dejaba pensar con claridad en nada más. Me resulta genuinamente difícil describir con precisión lo que pasó justo a continuación de todo esto. 10 años después de aquella noche, todavía me cuesta diferenciar con claridad qué fue lo que realmente ocurrió y qué fue, en cambio, producto directo del dolor extremo y del miedo que sentía en ese momento. En mi memoria, hasta el día de hoy, todo se ve más o menos así. Estábamos corriendo a toda velocidad y ya casi podía distinguir la abertura entre las plantas de hielo donde comenzaba el sendero de regreso. Esa promesa de seguridad tan cerca, cuando la sirena de niebla volvió a sonar de golpe. Fue todavía peor esta vez, mucho más fuerte y más cerca que antes. Si nunca has escuchado una sirena de niebla normal en la vida real, hay que aclarar que retumban de una manera que no se parece a ningún otro sonido en el mundo, casi como el rugido grave de alguna gran bestia submarina saliendo a la superficie. Cuando ese sonido estalló de nuevo en la oscuridad, no pude evitar pensar, incluso en medio de la bruma espesa, del dolor que ya sentía, que sonaba exactamente como un grito desgarrador, como una boca enorme abriéndose de par en par en algún lugar del mar. Le siguió casi de inmediato otra sirena todavía más intensa, y esta vez mis piernas finalmente se desplomaron por completo debajo de mí, sin darme ningún aviso previo.
No pude evitarlo de ninguna manera. Ya estaba más allá de cualquier fuerza de voluntad posible y más allá de lo que la adrenalina podía sostener. Era simplemente una cuestión de los límites mecánicos de mis propias articulaciones, de los límites reales de dolor que mi cerebro todavía podía tolerar sin colapsar. En el mismo instante en que caí, mi mano se escurrió por completo de la de Dylan, sin que ninguno de los dos pudiera hacer nada al respecto. Él no se esperaba que yo fuera a caerme justo ahí y no estaba preparado para sostenerme a tiempo. Caí con todo mi peso, desplomándome de lleno sobre la arena fría y húmeda. El sonido volvió a escucharse una vez más, y esta vez fue todavía más fuerte que las anteriores, si es que eso era siquiera posible. Llenó el mundo entero por completo, sin dejar espacio para ningún otro pensamiento. Me acurruqué instintivamente, hecha una bola sobre la arena, cubriéndome las orejas con ambas manos, aunque eso no sirvió absolutamente de nada para tapar semejante ruido. Creo que grité en algún momento, aunque no lo recuerdo con total claridad. Cuando el sonido finalmente se apagó lo suficiente como para animarme a abrir los ojos otra vez y levantar la vista, vi una estampa que hasta el día de hoy no puedo olvidar por completo. Cuando cierro los ojos en cualquier momento, todavía puedo verla con total nitidez. La sigo viendo cada vez que duermo, sin excepción. El barco había regresado, por más imposible que parezca contado en voz alta, como un tigre acechando pacientemente a su presa antes del salto final. Estaba mucho más cerca que antes, demasiado cerca para lo que debería ser posible en tan pocos segundos. Parecía además más grande que antes, como si hubiera crecido mientras no lo mirábamos. Se alzaba frente a nosotros como un verdadero muro de oscuridad sólida, tapando por completo el horizonte. El agua a su alrededor estaba mal, de alguna manera que no lograba explicar del todo. No sé bien por qué es justamente ese detalle el que se me quedó grabado con tanta claridad en la memoria. El agua no rompía contra el casco del barco como debería romper contra cualquier embarcación normal y sólida. Simplemente seguía llegando en suaves olas contra la orilla, con el mismo ritmo de siempre, completamente indiferente a la presencia de la embarcación gigante que tenía justo enfrente. Mallet era, de los cuatro, la que había quedado más cerca del barco en ese momento. A Ryan, en cambio, no lograba verlo por ningún lado desde donde estaba tirada en la arena. La vi caminar despacio hacia el barco, con pasos calmados que no tenían ningún sentido dadas las circunstancias. Creo que intenté llamarla a los gritos, pero la sirena volvió a sonar justo en ese instante, y el retumbo se tragó por completo mi voz, ahogándola antes de que llegara a salir. Ella siguió caminando hacia el barco, sin detenerse ni un segundo. No se giró a mirarme en ningún momento, ni una sola vez. Le doy vueltas a esa parte en mi mente todavía hoy, una y otra vez, preguntándome si en algún rincón de su cabeza sabía lo que estaba pasando. Caminó hacia el barco y luego, como ya dije antes, estaba medio ida por el dolor físico y el miedo puro en ese momento. Es difícil, incluso ahora, saber con certeza qué de todo eso fue real y qué no. Solo puedo contarte, honestamente,
lo que creo haber visto con mis propios ojos. Ella avanzó los últimos pasos hacia el barco y pareció ante mis ojos que la oscuridad misma se abría para recibirla como una puerta. Vi algo, una cuerda, tal vez. No lograba distinguirlo bien desde la distancia, enroscándose despacio alrededor de sus manos extendidas. Ella no opuso ninguna resistencia en ningún momento. Avanzó directamente hacia la oscuridad y desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Dylan, mientras tanto, estaba mucho más cerca de mí que Mallet. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia el barco con una expresión que no lograba descifrar. Lo vi balancearse suavemente de un lado a otro, como si algo tirara de él sin que pudiera resistirse del todo. Dio un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de seguir a Mallet directamente hacia la oscuridad. Emití entonces un sonido que nunca antes había hecho en toda mi vida, una especie de alarido desgarrador de animal herido. Me arrastré hacia adelante como pude, sobre la arena, con las piernas todavía inútiles. Dylan, por favor. Dylan se giró despacio hacia mí. Había algo profundamente extraño en su expresión, algo hueco y completamente vacío, como el rostro pintado de una muñeca sin vida propia. Le extendí una mano temblorosa desde el suelo. Dylan, por favor. Para mi inmenso alivio, en ese momento, Dylan finalmente vino hacia mí, en lugar de seguir hacia el barco. Yo no podía ponerme en pie por mí misma bajo ningún concepto. Incluso el simple intento de incorporarme me mandaba punzadas de dolor por toda la carne. Se agachó a mi lado y me ayudó a levantarme del suelo con cuidado. Hundí la cara en su cuello por un instante y respiré hondo, aferrándome a esa sensación de normalidad que todavía quedaba en él. Vámonos, por favor. Apenas sabía qué era exactamente lo que estaba diciendo en ese momento, entre lágrimas. Dylan no dijo absolutamente nada como respuesta. Solo afianzó su agarre sobre mi cuerpo y empezó a caminar, directo hacia el barco, en la dirección exactamente contraria a la que yo necesitaba ir. Dylan, no. Salió de mi boca como un susurro, apenas audible, sin aliento. Mis pulmones no parecían querer funcionar bien de repente. Dio otro paso más hacia adelante, arrastrándome con él sin esfuerzo. Miré su rostro de cerca, buscando algo familiar, pero sus ojos no parecían querer enfocarse en los míos por más que lo intentara. Sus ojos estaban completamente oscuros, sin ningún brillo propio. Estaban concentrados fijamente en el barco que se alzaba más allá de nosotros. Dylan, ¿qué estás haciendo? Está bien. No tengas miedo, dijo, cortándome. Supe en el instante mismo en que habló que algo andaba inimaginable y horriblemente mal con él. Dylan no hablaba así nunca, bajo ninguna circunstancia. Se suponía que su voz era aguda, rápida y afilada como siempre la había conocido. No hablaba así jamás, suave, completamente vacío y demasiado lento. Está bien, repitió, y su piel se sentía muy fría contra la mía, un frío que no era normal. Entraremos ahí en tan solo un momento. Intenté detenerlo como pude, zafándome de su agarre con las pocas fuerzas que me quedaban. La calle. Dylan, necesitamos volver. ¿No quieres verlo? Se detuvo un segundo, pero sin apartarse del rumbo hacia el barco. Su agarre sobre mi cuerpo seguía siendo igual de fuerte que antes. Esta vez bajó la mirada hacia mí y tuve la horrible sensación de que
de alguna manera imposible, todavía estaba mirando a través de mí, más allá de mi cuerpo. Su sonrisa débil no se parecía en absoluto a ninguna expresión que le hubiera visto antes en la cara. ¿A quién? Está aquí para nosotros. Dijo Dylan, con esa misma sonrisa vacía y beatífica que no le pertenecía. Nos observan, allá en lo más profundo. Nos observan con sus ojos, que no son ojos allá abajo, en la profunda oscuridad bajo el agua. Y están cansados de esperar tanto tiempo. Tienen espacio para nosotros allá abajo, en la oscuridad bajo el agua, bajo el fondo mismo del océano. ¿No quieres ver? No. Dylan, por favor. Tenemos que regresar. Me zafé de un tirón brusco, con toda la fuerza que me quedaba, lo bastante fuerte como para escurrirme por completo del agarre de Dylan. Impacté de lleno contra la arena y mi visión entera se volvió blanca por el dolor repentino. Cuando el dolor cedió lo suficiente como para volver a entender algo de lo que pasaba a mi alrededor, Dylan ya estaba de pie frente a mí, mirándome desde arriba. Me estremecí instintivamente, pero no intentó agarrarme de nuevo en ningún momento. Se inclinó despacio, me plantó un suave beso en la frente, casi tierno, antes de volver a levantarse, sonriendo con esa horrible sonrisa que ya no le pertenecía a él. Solo mira. No debía haber mirado hacia el barco en ese momento. Lo sé perfectamente, incluso 10 años después de aquella noche. Pero mientras Dylan se daba la vuelta por completo y empezaba a caminar directo hacia el barco, tambaleándose ligeramente al moverse como si estuviera profundamente borracho, no pude evitarlo. Eché una mirada hacia la pared oscura de la embarcación también, siguiendo su dirección con los ojos. De alguna manera imposible de explicar, esa oscuridad se sentía distinta ahora, distinta a como se había visto antes esa misma noche. En lugar de ser simplemente oscuridad vacía y quieta, parecía ondular lentamente como si fuera agua en movimiento. Ondulaba y se distorsionaba sin parar, y por alguna razón que todavía no logro entender del todo, a pesar de que una alarma interna empezaba a sonar con fuerza en el fondo de mi cerebro, advirtiéndome del peligro. No lograba obligarme a apartar la mirada de ahí, por más que lo intentaba. En medio de esa oscuridad viva, vi algo moviéndose despacio. Ojalá pudiera describirles con precisión lo que vi esa noche. Ojalá pudiera lograr que tuviera algún sentido real para alguien que nunca lo hubiera presenciado con sus propios ojos. Cualquier descripción que intente armar ahora, con palabras, siempre termina pareciendo pálida en comparación con lo que sentí en ese momento exacto. En esa oscuridad vi algo que me devolvía la mirada fijamente. Vi ojos, aunque en realidad no eran ojos como los que conocemos. Los ojos normales no se mueven de esa manera tan particular. No eran ojos propiamente dichos, pero de alguna forma podían ver perfectamente. Podían ver directo dentro de mí, hasta el fondo, y me prometían cosas sin necesidad de palabras. Me prometían oscuridad, pero una oscuridad cálida y acogedora, que tenían un espacio reservado especialmente para mí, que había un lugar entero bajo las olas, bajo el agua, bajo el mismísimo fondo del océano, que estaba abierto y esperándome. Los humanos normales no podían vivir ahí abajo, por supuesto, pero me prometieron con total certeza que yo sí podría vivir. Me prometieron que viviría para siempre, sin fin. Al final, fueron mis propias piernas rotas las que terminaron salvándome esa noche, sin que yo lo buscara. Mientras Dylan desaparecía poco a poco en la oscuridad frente a mí,
Intenté avanzar a trancas y barrancas, arrastrándome como pude hacia esa oscuridad acogedora y paciente que me llamaba, y me topé de lleno con el límite físico real de mis piernas. Intenté apoyar algo de peso sobre mi rodilla lastimada, y el dolor resultante fue como un fuego blanco explotando por toda la pierna. No había lugar para la oscuridad, ni para esos ojos, que no eran ojos cuando el dolor me golpeaba de esa manera tan brutal. Lo intenté una vez más de todas formas, empujándome hacia adelante, y esa vez creo que perdí el conocimiento por completo durante un instante breve. Me pitaban los oídos con fuerza. Tan pronto como pude volver a moverme o a pensar con algo de claridad, me di la vuelta sobre la arena y vomité todo lo que tenía en el estómago. Cuando finalmente levanté la vista de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas, el barco ya había desaparecido por completo del horizonte, como si nunca hubiera estado ahí. Y eso fue todo lo que pasó esa noche. ¿Qué más se suponía que debía hacer yo sola, tirada ahí en la arena, con las piernas destrozadas? Me quedé sentada ahí mismo en la playa durante horas, sin fuerzas para moverme, hasta que el sol finalmente empezó a devolverle color al cielo, pasando del gris pálido del amanecer a rayar el horizonte entero de naranja y amarillo intenso. Recién entonces me levanté como pude y empecé a regresar a casa cojeando, paso a paso. Me llevó muchísimas más horas de las que debería haberme llevado en circunstancias normales. En algún punto de todo ese caos había perdido por completo mi bastón en la arena y nunca más logré encontrarlo, por más que después volví varias veces a buscarlo. Me las apañé como pude con uno bastante malo, comprado de apuro en una farmacia durante un tiempo largo después de aquella noche. Más tarde, con el correr de los días, me enteré de que no habíamos sido los únicos en ver el barco esa misma noche. Eso, por supuesto, debería haber sido completamente imposible según cualquier lógica normal, pero para ese momento ya habíamos superado con creces ese límite de lo posible. Hubo caos generalizado en el pueblo después de eso, creo, aunque la verdad es que no vi mucho de ese caos con mis propios ojos. No salí prácticamente de mi habitación durante un buen tiempo después de aquella noche. En cambio, me la pasé durmiendo casi todo ese verano entero, poniendo el teléfono directamente en modo no molestar, para que no me llegara la avalancha constante de mensajes de texto preocupados y de artículos de noticias que debatían sin parar sobre la desaparición masiva ocurrida esa noche. Yo, a diferencia de todos los demás, sabía exactamente lo que había pasado esa noche. Sabía con certeza dónde estaban todos los desaparecidos. Sabía que ahí abajo, en el fondo del mar, bajo la arena y el coral, había algo hambriento, antiguo y paciente, esperando expectante. Todo lo demás que se decía o discutía en las noticias me parecía, en comparación, puro teatro y parafernalia vacía. Seguía viendo el barco cada vez que lograba dormirme esas semanas, sin excepción. No era siempre exactamente el mismo sueño en los detalles. Podía estar caminando por la ciudad, o nadando tranquila en el mar, o simplemente paseando por la playa, como cualquier otra tarde. Pero fuera donde fuera que estuviera en el sueño, en algún momento inevitable, terminaba levantando la vista hacia el cielo, y ahí estaba, esperándome. Una sombra oscura y quieta, recortada contra el cielo azul. Lo veía aparecer, y entonces volvía a sentir exactamente lo mismo de esa noche.
el tacto extraño de esos ojos que no eran ojos posándose sobre mí, y la apertura lenta de un abismo entero justo debajo de mis pies. Nunca se lo llegué a contar a mis padres, ni una sola palabra de lo que realmente había pasado. No era la clase de cosa que uno pudiera contarle tranquilamente a sus padres en la mesa del desayuno. No habrían entendido a qué me refería exactamente cuando decía, entre lágrimas, que todavía me estaban esperando ahí abajo, que sus ojos seguían puestos sobre mí, incluso despierta, que todavía tenían un espacio reservado especialmente para mí bajo las olas, esperando pacientemente a que lo ocupara, que todavía me estaban observando día tras día. Supongo que, en cierto modo retorcido, era justo que yo también observara a eso que habita en el barco cada miércoles desde la seguridad relativa de los acantilados. Me doy la vuelta ahora, dándole por fin la espalda al mar, después de todo este rato parada frente a él, y empiezo a caminar despacio de regreso hacia el sendero que baja hasta el estacionamiento. No necesito quedarme más tiempo del necesario, ahora que ya lo he visto con mis propios ojos una vez más, como cada miércoles. No es que vaya a moverse demasiado rápido de todas formas, nunca lo hace. Justo en ese momento suena mi teléfono en el bolsillo de la campera. Lo saco con una mano, sin apurar el paso por el sendero de tierra, lo desbloqueo con el pulgar y me lo llevo directamente a la oreja. ¿Hola? Hija, ¿cómo estás? La voz es cálida y suave. La reconozco de inmediato. Me ablando a mi pesar, casi sin darme cuenta, aunque tengo que concentrarme igual en seguir abriéndome paso con cuidado entre la arena suelta y las rocas del sendero mientras hablo. Hola, papá. Sí, estoy bien, tranquilo. Hoy en día solo quedamos mi padre y yo en la casa. Hace ya mucho tiempo que crecí del todo, pero sigo viviendo ahí, con él, y probablemente seguiré así por un buen rato más. Con mis piernas en el estado en que están, y con la edad que ya tiene mi padre encima, nos va muchísimo mejor apoyándonos mutuamente día a día que intentando arreglárnoslas cada uno por su cuenta. Cuando mi padre vuelve a hablar del otro lado de la línea, suena claramente preocupado, aunque intenta disimularlo un poco. No le gusta para nada que me vaya de la casa sin al menos avisarle que estoy saliendo y aproximadamente a qué hora pienso volver, aunque nunca en todos estos años haya intentado directamente impedirme ir a donde yo quisiera ir. ¿A dónde fuiste esta vez? Solo en los acantilados, como siempre. Pero ya voy de regreso a casa. Intenta que no se le note lo inquieto que está en la voz, pero de todas formas se le nota bastante. ¿Y lo viste? Sí, lo vi. Aunque todavía está a millas y millas de distancia de la costa. Deberían pasar meses enteros, por lo menos, antes de que llegue hasta aquí. Al menos, pienso para mis adentros, eso nos da suficiente aviso previo para prepararnos con tiempo. Sabes que no me gusta nada que vayas allá afuera sola. Está bien, papá, en serio. No me va a pasar nada, te lo prometo. No puede hacer absolutamente nada a esa distancia. Sigue siendo un riesgo de todas formas. ¿Y si llama justo mientras estás allá arriba en el borde? Te caerías directo al mar sin darte cuenta siquiera. No sé cómo decirle, sin asustarlo todavía más, que en realidad está equivocado respecto al peligro real. Él sabe que me acerqué al barco esa noche, de hace 10 años, más cerca de lo que la mayoría de la gente del pueblo se ha acercado jamás.
pero no sabe, y probablemente nunca lo sabrá, que yo estuve realmente ahí, en el medio de todo. Estuve ahí y vi con mis propios ojos cómo se tragaba uno por uno a mis mejores amigos, sin poder hacer nada al respecto. La mayoría de la gente en el pueblo piensa que el barco solamente quiere ahogar a quienes se lleva, una muerte relativamente rápida en el agua. No hay mucha gente que haya llegado a estar tan cerca como yo esa noche, y todavía menos gente que haya visto las cosas que yo llegué a ver con total claridad. Ojalá, sinceramente, lo único que quisiera fuera ahogarme sin más. Sería una muerte limpia en comparación con lo que realmente desea y con lo que le prometió a Dylan esa noche. Ha habido, con los años, gente valiente o temeraria que ha salido a intentar filmarlo de cerca, capturarlo con redes, incluso bombardearlo directamente con la ayuda del ejército. Ninguno de ellos ha vuelto jamás a contarlo. Me hace sentir mejor venir a vigilarlo cada semana. Digo finalmente, tratando de sonar más tranquila de lo que en realidad estoy. Me gusta saber exactamente dónde está en cada momento. Está bien, solo vuelve pronto a casa, por favor. Esta noche es la primera noche. Está bien, papá. Estaré de vuelta pronto, te lo prometo. Por fin llego de nuevo hasta mi auto, estacionado donde siempre lo dejo. Apoyo el bastón con cuidado en el asiento del acompañante y me pongo en marcha rumbo a casa. El pueblo entero se ve mucho más vacío ahora que cuando yo era chica, con menos gente caminando por las calles y menos luces encendidas por las noches. El centro está lleno de edificios ruinosos, abandonados y ventanas completamente vacías, con carteles de alquiler despegándose de tan viejos. Hay paredes enteras donde todavía se nota claramente el lugar exacto de donde arrancaron las letras de los viejos letreros comerciales, dejando formas descoloridas por el sol, marcadas para siempre en la pintura. También hay muchas más personas sin hogar dando vueltas que antes, algo que se nota cada vez más con los años. Veo gente durmiendo bajo los voladizos de los techos comerciales o directamente debajo de los puentes de la ruta. Hay algunos huecos deliberados en lugares como esos, pensados para poder huir corriendo a toda prisa si llegan a necesitarlo esta noche en particular. Hay alguien parada en la vereda, esperando algo. Una mujer alta, de piel más oscura que la mía, con una camiseta rosa muy brillante que resalta contra todo lo gris de alrededor. Me cruza la mirada por un instante mientras paso manejando despacio, pero no hace ningún intento de interactuar conmigo ni de pedir ayuda. Aún así, sin poder evitarlo, un nudo de angustia genuina me revuelve el estómago al verla ahí parada. En estos tiempos que corren, ya no es seguro para nadie no tener un hogar propio en este pueblo, mucho menos en una noche como la que se avecina. Mientras sigo conduciendo despacio hacia casa, no puedo evitar preguntarme si esa mujer logrará sobrevivir a la noche que se avecina. Es la primera noche, lo que significa que absolutamente todo el mundo en el pueblo está en algún grado de peligro real, pero especialmente alguien que no tiene una casa propia, sin puertas sólidas que pueda cerrar con llave y detrás de las cuales esconderse hasta el amanecer.
La ciudad, como institución, ha venido realizando sus propios rituales oficiales desde aproximadamente el 2.º año después de la aparición del barco, cuando se volvió evidente para todos que esto iba a seguir pasando indefinidamente, a menos que alguien hiciera algo concreto al respecto. No conozco todos los detalles exactos de cómo llegaron a esa decisión. Según lo que he escuchado contar a lo largo de los años, en su momento trajeron especialmente a gente de la universidad más cercana. Biólogos marinos, oceanógrafos, folcloristas especializados en tradiciones locales, e incluso a algunos marineros experimentados del velero histórico del pueblo, y los encerraron a todos juntos en una sala hasta que finalmente a alguien se le ocurrió una idea concreta sobre qué hacer respecto al ferry. Desde entonces hacen el ritual oficial 3 veces al año, sin falta. Es para el resto del pueblo una gran ceremonia comunitaria, casi festiva en su puesta en escena. Tienen puestos de perritos calientes instalados y de todo, como si fuera una feria de pueblo cualquiera. Mi padre va a veces, cuando se anima, pero yo ya no voy nunca. Estoy bastante segura, después de todo lo que vi esa noche, de que no sirve absolutamente de nada. A lo que sea que vi allá abajo, en esa profunda oscuridad bajo el agua, no le importan en lo más mínimo los pequeños rituales de la gente, con sal, tojo y silene marítima, esparcidos con buenas intenciones. Y luego, aparte de esos rituales oficiales y públicos, están los otros rituales que hace cierta gente por su cuenta, en silencio y sin que nadie hable demasiado de ello. El barco se lleva gente de todas formas, sea que se lo entreguen voluntariamente o no. Los vacía por completo de todo lo que son, dejando solamente agua salada y sombra donde antes había una persona, y los arrastra hacia la oscuridad de ahí abajo. Quiere gente, por la razón que sea que tenga para quererla. Mi casa es bastante pequeña, la verdad, apenas más grande que un par de habitaciones bien distribuidas. Es una casa pequeña y de un verde desteñido por los años y el sol, y después de estacionar el auto justo en la entrada de tierra, entro caminando despacio, pasando primero por el diminuto huerto que mi padre cuida con verdadera dedicación desde hace tiempo, casi como una forma privada de terapia. Unos tomates todavía diminutos y bien verdes se enroscan despacio alrededor de los alambres de acero que él mismo instaló, buscando a tientas el poco sol que ya empieza a apagarse lentamente sobre los techos del pueblo. Mi padre está sentado en su lugar de siempre en la sala, cuando finalmente entro por la puerta principal y cierro con llave detrás de mí de inmediato, como hago sin pensarlo cada vez que llego, casi por instinto. Él tiene, como siempre, un amuleto colgado justo junto al marco de la puerta, uno más entre tantos otros repartidos por la casa. Observo por un segundo, casi sin querer, el pequeño fardo de ramas secas, malva y aster marítimo, todo atado prolijamente con hilo fino, ya bastante gastado por el uso y el tiempo. No digo absolutamente nada al respecto, como siempre. Nunca digo nada sobre los amuletos, aunque tampoco los cuestiono. «Hola, hija mía», dice, levantando apenas la vista del televisor hacia mí cuando me oye entrar. Sus ojos se ven hundidos esta noche, pero con ese hundimiento ordinario
y ya conocido del agotamiento acumulado de los últimos días, nada especialmente fuera de lo común para esta época particular del año. Hola, papá. Me inclino despacio hacia él y le doy un beso suave en la parte superior de la frente, como siempre. ¿Te vas a quedar despierto toda la noche otra vez como el año pasado? Ya tengo todas las ventanas y las puertas bien cerradas y protegidas con amuletos por todos lados de la casa. Dice como única respuesta directa, sin mirarme del todo a los ojos. Pero de todas formas deberías ir a comprobarlo de nuevo por mí esta noche, solo para que estemos los dos más tranquilos. Me duelen bastante las piernas todavía después de la larga caminata de esta tarde hasta los acantilados. No quiero otra cosa en el mundo, en este momento, más que sentarme de una vez por todas y descansar el cuerpo entero. Voy a comprobarlo de todos modos, sin quejarme en voz alta ni una sola vez, recorriendo cada ventana y cada puerta de la casa despacio, como ha sido cada una de las veces durante casi una década entera de rutina. Está absolutamente todo perfecto, bien cerrado y en completo orden, tal como él lo dejó. Cuando finalmente vuelvo a la sala después de revisar toda la casa, me siento en el sofá justo a su lado, en el mismo lugar de siempre, como si fuera una niña otra vez, pequeña y necesitada de refugio. Me acurruco contra su costado, buscando ese calor conocido. Papá me rodea enseguida con un brazo, como siempre lo hace sin que se lo pida nunca, casi por reflejo después de tantos años. Está viendo en la televisión el informativo anual de la ceremonia oficial, exactamente como hace todos los años sin falta. Apoyo la cabeza despacio sobre su hombro, sintiendo de golpe todo el peso acumulado del día encima mío. ¿Lo estás viendo otra vez? Le pregunto en voz baja, aunque ya sé de antemano cuál va a ser la respuesta. Suspira hondo antes de contestar, con la mirada todavía fija en la pantalla. No sé muy bien qué es lo que creo que voy a llegar a ver esta vez, la verdad. Me encojo de hombros apenas, todavía apoyada contra su brazo. ¿Crees que sirve de algo todo esto que hacen cada año? Claro que sí. Tal vez sirva, quién sabe. Acepta esa respuesta sin cuestionarla más y me despeina suavemente el cabello con una mano antes de levantarse del sofá. Sé, sin que me lo diga, que va a ir a comprobar todo por tercera vez esta noche. Algunas noches particularmente malas termina comprobándolo hasta una cuarta y una quinta vez seguidas, revisando cada ventana una y otra vez, sin poder detenerse solo, hasta que finalmente le preparo un té caliente y lo obligo con cariño a sentarse de nuevo. Está mucho más callado de lo que aparece en mis recuerdos más viejos de él, de cuando yo era chica. El mar también le comió las sonrisas con los años, pienso para mis adentros. El mar le arrancó el corazón entero a esta ciudad, no solamente a la gente que se llevó. Y me limito a suspirar en silencio ante ese pensamiento. Después, sin decir nada más, tomo el control remoto de la mesa y apago las noticias. No es sino hasta bien entrada esa misma noche, ya acostada sola en mi cama a oscuras, que finalmente me permito pensar con honestidad lo que realmente creo que es la respuesta a todo esto. No creo, en el fondo, que ninguno de los rituales que hacemos como pueblo sirva de nada real. A veces me cruzo con gente que piensa abiertamente que la violencia que se comete en la orilla del mar contra aquellos a quienes a nadie en la ciudad le importa demasiado vale completamente la pena si con eso logran mantener a los tiburones alejados de su propia puerta. No sé bien cómo decirles a todos, sin sonar cruel o desesperanzada,
que estoy bastante segura de que eso tampoco sirve para absolutamente nada real. Tengo amuletos colgados en mi propia habitación también. ¿Para qué negarlo? Los he tenido durante años, desde que era mucho más chica. A papá le hace sentir un poco mejor fabricarlos con sus propias manos, así que nunca le digo que no cuando me trae uno nuevo. Hay fardo tras fardo, alineados con cuidado en las paredes y los estantes de mi cuarto. Fardos de Serval, de Aster, de Tojo, de Silene marítima y de algas secas, todos distintos. Papá fue probando diferentes combinaciones a lo largo de los años, buscando sin descanso algo que finalmente funcionara de verdad. Pero ni uno solo, ni siquiera uno, ha logrado jamás evitar que sienta sobre mí esos ojos que no son ojos. Puedo sentirlos ahora mismo, mientras estoy acostada en la cama a oscuras y ya no hay absolutamente nada más que me distraiga del pensamiento. Todavía me están observando en algún lugar, atravesando las paredes de la casa y a lo largo de todo el mar que nos separa. Siento su mirada como una fina línea invisible que se extiende directamente desde mi habitación, a lo largo de todas las millas de distancia que todavía nos separan, hasta el punto exacto donde el ferry avanza lentamente, día tras día, semana tras semana, cada vez un poco más cerca de la costa. Me pregunto, no por primera vez, si Dylan, Ryan y Mallet todavía pueden verme de alguna manera, donde quiera que estén ahora, bajo el agua. Ojalá pudiera creer de verdad que los rituales que hace la gente del pueblo realmente funcionan de alguna forma. Ojalá no tuviera que admitir esto sobre mí misma en voz alta, pero sé con certeza que si de verdad funcionara, probablemente terminaría pareciéndome bien, en el fondo, entregarle gente al mar sin más. Pero me quedo ahí acostada en la cama, en la oscuridad, y simplemente lo siento con total claridad. No funciona. Siento exactamente esa misma sensación de parafernalia vacía y puro teatro que sentí aquel verano, hace ya 10 años enteros, la sensación incómoda de que todo lo que hemos construido como comunidad no es más que pintura barata, papel de aluminio y cartón pintado. Es una obra de teatro que representamos entre todos porque nos hace sentir un poco mejor con nosotros mismos. Nada más profundo que eso. Lo que sea que vi esa noche en la oscuridad del barco no es algo a lo que le importe lo más mínimo el agua salada ni las flores secas que le ofrecemos. Si acaso nos está dando este espacio de tranquilidad, si nos regala este tiempo para descansar y recuperarnos entre una noche y otra, no es en absoluto por nada de lo que nosotros estemos haciendo como pueblo. Es únicamente porque Él mismo quiere hacerlo, por sus propias razones que no logro entender. Sabe perfectamente que hay muchos de nosotros que simplemente no podemos irnos de aquí, aunque quisiéramos. Sabe que incluso si la cosecha de un año en particular resulta escasa, de todas formas, tiene todo el tiempo del mundo para esperar. Lo que sea que ha estado esperando ahí abajo, bajo las olas, durante incontables eones enteros, no es exactamente algo que necesite preocuparse por el paso del tiempo humano. Cierro los ojos con fuerza, intentando ignorar esa sensación constante de tener esos ojos fijos sobre mí, incluso desde tan lejos. Puede esperar, me repito a mí misma en la oscuridad, como un mantra propio. Puede esperar todo el tiempo que le haga falta para finalmente atrapar a quien desee atrapar. Ojalá supiera con certeza qué hacer al respecto.
Quizás en otro lugar, en otra vida, sería capaz de averiguar cómo recuperar a mis amigos perdidos, cómo ahuyentar al barco para siempre, de una vez por todas, cómo dejar de sentir esa dolorosa ausencia constante dentro del pecho, que sé perfectamente que es el espacio exacto que prepararon para mí esa noche, todavía esperando pacientemente a que yo finalmente lo ocupe. No lo sé, la verdad. Lo único que sé hacer, después de todos estos años, es quedarme acostada en mi cama y cerrar los ojos despacio, sabiendo de antemano que cuando finalmente logre dormirme, voy a volver a ver esa misma mirada insondable de los ojos bajo el mar, esperándome como siempre.